Vamos a pedir la ayuda del Señor esta mañana. Espíritu Santo, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas del Hijo, a la gloria del Padre. Amén. Podéis sentaros. ¿Por qué no viene la gente a la iglesia? ¿Por qué no viene? Pues seguro que hay muchas razones por las que no vienen, pero una de las razones, creo, más importantes es porque mucha gente no viene porque no le gusta ser confrontada con su pecado. Y al decir esto no estoy juzgando a la gente, a mí tampoco ser confrontado con mi pecado. El pecado puede ser como una herida y cuando alguien la toca, pues duele. Y muchas veces pensamos, ¿y tú quién eres para hacerme daño? Tú también eres como yo. Y como mucha gente piensa, pues los cristianos también tienen pecados secretos, que somos hipócritas. Y nosotros tenemos pecados. Deberías saber esta mañana, hay pecado en mi vida. El pastor. Yo no soy Cristo, no soy perfecto. Es cierto hasta cierto punto, es correcto. ¿Quién soy yo para hablar del pecado de los demás? Parte de la respuesta de eso es que yo no soy nadie. Por eso yo no predico la doctrina de Andrés Mesmer. Cristo mismo, por su palabra, habla a nosotros. Él es el gran profeta. Él queda con nosotros. Por eso predicamos la palabra que el Espíritu usa para tocar nuestras heridas. Y no solamente tocar, sino curar nuestras heridas para hacernos más humanos. Preferimos escondernos con Adán y Eva. ¿Os acordáis de Génesis 3, no? Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron, ¿no? Ellos ni querían ser confrontados con las consecuencias de su propio pecado. Y esconderse es una respuesta muy típica al pecado. No inventamos excusas, pues realmente no comí del árbol, por decirlo así. No fue mi culpa. Se me fue de la mano. Y muchas veces lo que esperamos es el juicio de Dios. Es lo que esperaban Adán y Eva. Esperaban el juicio de Dios. Y siendo justo, es lógico esperar el juicio de Dios. Deberíamos esperar el juicio. Cuando alguien nos hace algo mal, ¿qué queremos? Juicio, justicia. Pero Dios nos está buscando. ¿Os acordáis, no, de Génesis 3? Las primeras palabras de Dios, ¿cuáles son? Adán, ¿dónde estás? Dios ya sabía dónde estaba Adán. No es una pregunta de información, sino una pregunta de invitación. Vuelve a mí. ¿Vale? El esconderse, dar la vuelta, salir de entre los árboles y andar al Dios de amor, eso es el arrepentimiento. Salir de los árboles, dejar de esconderse. Esta mañana estamos en 1 de Juan, capítulo 1, y estamos hablando precisamente de estas ideas, de que somos pecadores y Dios lo sabe. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a escondernos? ¿Vamos a intentar
entre dejar hojas de higuera o vamos a confesar nuestro pecado? Es lo que vamos a hablar de esta mañana. Así que si tienes la Biblia, te animo a abrir a 1 de Juan capítulo 1, que vamos a estar aquí esta mañana. Antes de entrar en el texto que leímos esta mañana, me gustaría empezar en el versículo 1 porque es un texto tan importante, tan precioso, que pues merece la pena verlo. Dice Juan 1:1. Voy a leerlo y luego voy a dar un resumen. Porque no es fácil de entender la primera vez que lo leemos. Pero primero de Juan 1:1 dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos respecto a la palabra de vida. Esto es una referencia a Cristo. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y ahí tenemos una de las grandes doctrinas que ninguna otra religión, ninguna otra cosmovisión predica, que Dios mismo se hizo carne, estaba con el Padre y se nos manifestó, se hizo carne. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Sé que esto es un poco difícil para entender lo que está diciendo aquí. Juan tiene esa tendencia de hablar así, pero básicamente está diciendo lo siguiente. Lo voy a leer un par de veces. Un resumen de estos primeros 4 versículos. Predicamos a Cristo, quien era desde el principio y recientemente se encarnó en nuestro mundo. Nosotros tenemos comunión con Dios y queremos que vosotros tengáis comunión con nosotros para que nuestro gozo sea completo. Lo voy a leer una vez más. Fijaos en lo que él está diciendo. Este resumen del Evangelio. Obviamente no está metiendo todos los elementos del Evangelio, pero fijaos en este resumen del Evangelio. Y es más, predicamos a Cristo, quien era desde el principio y recientemente se encarnó en nuestro mundo. Nosotros tenemos comunión con Dios y queremos que vosotros tengáis comunión con nosotros para que nuestro gozo sea completo. Amigos, la iglesia no es una serie de normas, ¿vale? Eso no es lo que queremos predicar. Ser cristiano es hacer 1, 2, 3 y no hacer 4, 5, 6. Eso no es la esencia del cristianismo. Ahora, el cristianismo tiene normas, pero eso no es el corazón. La iglesia no es ser raro. Muchos cristianos son raros. Eso no es el cristianismo. Para ser cristiano no tengo que asumir, pues ahora tengo que ser raro. Eso no es la esencia del cristianismo. Tampoco es juzgar. Por desgracia, muchos cristianos juzgamos a otros injustamente, de manera hipócrita. No deberíamos hacerlo porque no es la esencia de lo que es la iglesia. La esencia de la iglesia no es cumplir con ciertos ritos externos, no es rezar el rosario, no es salir en procesiones, no es tener 50 santos en la pared. Eso no es la esencia de lo que es la iglesia. Eso no es la esencia del Evangelio. La esencia de la iglesia es predicar a Cristo para tener comunión y en esa comunión tener gozo. Esa es la esencia de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia?
La iglesia existe para que podamos tener comunión con Dios y otros en gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos está invitando a participar en su vida intratrinitaria. Pensad en Dios, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo podemos resumir esa relación? Pues una manera muy buena de pensar en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es pensar en una comunión de gozo entre Padre, Hijo y Espíritu. Y eso es justo lo que está diciendo Juan aquí. Predicamos a Cristo a gente no reconciliada con Dios para que puedan tener comunión con Dios y con nosotros para que nuestro gozo sea completo. Amigo, tú no puedes experimentar la vida intratrinitaria, la comunión intratrinitaria, si estás solo. ¿Por qué venir a la iglesia? ¿Por qué congregarme con otros cristianos? Porque esto es la esencia de lo que es ser cristiano. Cuando oramos juntos, cuando nos amamos, cuando confesamos nuestros pecados unos a otros, cuando lloramos con los que lloran, cuando nos alegramos con los que se alegran, cuando estamos viviendo juntos, esa conexión íntima y personal, cuando te veo a ti como ser humano, alguien hecho en la imagen de Dios, y digo gracias a Dios que te amo, te quiero, busco tu verdadero bien. Eso es participar en la vida intratrinitaria de Dios. Hermanos, la comunión gozosa es el fin para el cual fuimos creados. Lo voy a repetir. La comunión gozosa es el fin para el cual fuimos creados. No hay nada más allá de estar juntos en amor. Eso es el fin, ¿vale? No todo el mundo es un fin. ¿Por qué trabajo? Pues el trabajo muchas veces no es el fin. Trabajo para ganar dinero, pero el dinero tampoco es el fin. Usamos el dinero para otro fin. No todo el mundo es el fin. El fin de todo es unirnos con lo que amamos. Y esto es del Evangelio, que nosotros podemos estar juntos en amor, unos con otros y con Dios. ¿Estás viviendo en comunión con otros? Y específicamente con otros cristianos. ¿Estás aprovechando de oportunidades para congregarte con otros hermanos, para estar aquí, para demostrar nuestra unidad en la Santa Cena? ¿Quiénes son los mejores amigos en tu vida? ¿Estás experimentando la vida intratrinitaria o no? Pues esto como trasfondo al texto de hoy, que es los versículos 5 en adelante. El versículo 5 dice lo siguiente: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz. Es la idea fundamental de esta carta. Dios es luz. Quizá después podemos hablar de algunas de las consecuencias filosóficas de esta idea, que son muy ricas y muy profundas. Pero hoy quiero centrarme en cómo la Biblia usa este lenguaje de luz. Y la Biblia usa luz en dos maneras importantes, ¿vale? Hay otras maneras, pero dos maneras importantes. La Biblia habla de luz para hablar de la verdad, es decir, en contraste con la ignorancia, y en vida, en amor, en contraste con la maldad. Verdad
y vida, o verdad y amor. Verdad, la parte intelectual, el amor, la parte de deseo, de corazón. La verdad, la parte que corresponde a nuestra doctrina, y la vida o el corazón, la parte que corresponde a nuestra práctica. Y Dios es luz. ¿Veis? Él es luz. En otras palabras, Dios es verdad y es amor. Y este es el mensaje que predican. Ahora, eso es precioso y eso es verdad. Dios es luz. Él es verdad. Él es amor. Pero hay un problema. Dios es luz y nos creó en su luz. Pero ya no somos luz. Y de ahí el problema. En lugar de creer la verdad, creemos mentiras. Y en lugar de vivir en el amor, vivimos en el pecado. Para ponerlo en el lenguaje de los primeros 4 versículos, Dios es luz y Él tiene comunión con luz, pero tú y yo no estamos en esa luz, estamos en oscuridad. Y antes de continuar, un comentario parentético. Eso es importante entender. A lo largo de esta carta, Juan conecta la falsa doctrina con el pecado. Falso pensamiento es lo que nos lleva al pecado. Pensamos mal y a raíz de eso pecamos. Es por eso que es tan importante, hermanos, conocer las Escrituras. Conocer a Dios, saber lo que dicen y andar en verdad. Bueno, Dios es luz y tú y yo no somos luz. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Dios es luz y nosotros no. Pues lo tenemos aquí en los versículos 6 al 10. Hay 2 respuestas. Hay 2 respuestas. Número 1, tú y yo podemos negar que el pecado importa o podemos negar que hemos pecado. Fijaos, por ejemplo, en lo que dice el versículo 6. Si decimos que, bueno, tengo comunión con Él, pero andamos en oscuridad, es decir, peco. Esa es una respuesta. Pues sí, peco, pero yo todavía tengo comunión con Dios, o sea, nadie es perfecto, ¿no? Eso es una respuesta. No importa tanto el pecado. No hay que volverse loco, ¿vale? Es una respuesta, parte de negar el pecado. O el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, pues eso puede ser una referencia al hecho de que, bueno, a lo mejor he pecado, pero eso no va a la esencia de quién soy. No soy pecador. O sea, a lo mejor he mentido, pero no soy mentiroso. No, eso no va a la esencia, mi propia naturaleza, eso. Soy luz. Sí, es cierto que de vez en cuando me desvío un poco, pero yo soy luz. No, es otra opción de negar que hemos pecado. O en el versículo 10. Si decimos que ni hemos pecado. O sea, rechazo la acusación que me lanzas de que he pecado. Pero todo eso tiene en común el hecho de rechazar que no somos luz. Podemos negar el pecado, pero la realidad es que el pecado sí que importa. Y que tú y yo sí que hemos pecado. Importa, ¿por qué? Pues tenemos que recordar cómo Dios nos creó. Dios nos creó a su imagen para tener una comunión íntima, directa, perfecta
llena de amor, de gozo. El concepto más cercano que tenemos a la relación que deberíamos tener con Dios es el matrimonio. O sea, no hay otra relación más íntima que el matrimonio, cuando dos son uno. Ahora, podemos pensar en lo fuerte que es engañar a tu cónyuge. O sea, no estamos hablando de, bueno, es que comió una manzana. ¿Qué más da? No es comer una manzana, es romper la relación. Ir de vivir en comunión directa, íntima, perfecta, de responder en obediencia, a rechazar todo eso. Y a rechazar todo eso, no por otro Dios igual de bueno, otro Dios igual de poderoso, otro Dios igual de misericordioso. No, rechazarlo por la muerte, para ganar oscuridad. Esto es una declaración de guerra, es una declaración de insurrección, es un intento de cometer regicidio y al final es cometer suicidio. El pecado importa. Y no es que Dios haya pecado contra nosotros, sus criaturas, los que dependemos de Él para nuestra propia vida, para poder respirar. Cada momento dependemos de su gracia y nosotros le engañamos a Él. El pecado importa. Y tú y yo hemos pecado. La Biblia dice que hemos pecado en numerosos textos. Romanos 3. Todos hemos pecado. La Biblia lo dice y tu conciencia lo dice. O sea, yo no puedo leer tu mente, pero siendo honesto, tú sabes que has pecado. Yo sé que yo he pecado. Lo siento en mi corazón. Lo noto, está allí, no lo puedo escapar. Y dices que todos los demás han pecado. O sea, estamos muchas veces preparados a acusar a los demás de haber pecado, pero ¿por qué decir que nosotros no hemos pecado? El mundo sabe que está roto. Podemos negar que hemos pecado, pero tenemos que mentir a nosotros mismos para creer eso. Eso es una opción que tenemos. Negar que hemos pecado. Dios es luz, pues yo también soy luz. La otra opción, al otro extremo, es decir, vale, Dios, he pecado, pero yo lo puedo solucionar. ¿Vale? Hay una brecha, pero yo lo puedo arreglar. O sea, la brecha no es tan extrema que yo no lo puedo arreglar. O sea, espera, yo tengo algunas ideas muy, muy buenas. ¿Os acordáis? Esta es la respuesta humana más básica que tenemos frente a nuestro pecado. Génesis 3:7. Después de pecar, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta de que estaban desnudos y ¿qué hicieron? Entrelazaron hojas de higuera. Ellos ven un problema y creen que el problema es algo superficial. Estamos desnudos. Eso es el problema, pues nos tapamos, ya está. Problema solucionado. Amigos, nuestra religión siempre será superficial. Es como poner una tirita para un infarto. No llega al problema y nunca llegará al problema.
necesitamos nuevos corazones, necesitamos resurrección, necesitamos una nueva vida. Amigos, procesiones, oraciones repetitivas, tradiciones, autoinflicción, sin el corazón, pensando que en alguna manera u otra, con estos actos exteriores de religión, que podemos arreglar la brecha entre Dios y nosotros. Si hacemos estas cosas pensando eso, no valen absolutamente para nada. Y al contrario, vamos a aumentar nuestro pecado, aumentar la brecha, pensando que nosotros, viviendo la muerte, a través de nuestras obras de muerte, podemos acercarnos más a la vida. No voy a leer todo el texto, pero en Colosenses capítulo 2, Pablo dice, estas cosas tienen apariencia de sabiduría por su aspecto de religiosidad devota, humildad y mortificación del cuerpo. Parece que tienen sentido, parecen lógicos, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la naturaleza carnal. ¿No hay nada que pueda hacer para quitarme este pecado? No, no hay nada que podemos hacer. Nada. ¿Ir a la iglesia? No. ¿Dar dinero? No. ¿Procesión? No. ¿Orar los santos? No. Pues, ¿qué hago? En el mismo texto de Colosenses 2, el próximo versículo, capítulo 3, versículo 1. Así pues, si no puedo depender de estas cosas que tienen apariencia de sabiduría, que tienen aspecto de religiosidad devota, humildad y mortificación de cuerpo, ¿qué puedo hacer? El próximo versículo. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Pon la mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Si no vamos a negar nuestro pecado y si no vamos a arreglarlo nosotros, solo nos queda la única opción que Dios mismo nos ha dado para tratar con el pecado, que es correr a Cristo. Correr a Cristo. Correr lo podemos pensar como el arrepentimiento. Salir de los árboles, salir del bosque, salir de escondernos de la presencia de Dios. Correr, arrepentirse, correr a Cristo y poner nuestra fe en Él. Fijaos en lo que vamos a leer el texto, empezando en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, si nos arrepentimos, si volvemos a Cristo, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y fijaos lo que dice el texto. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo, la segunda parte del versículo 1. Pero si alguno ha pecado,
Tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, hermana, la clave es confesar nuestro pecado, recibir el perdón, y fijaos en lo que estoy diciendo aquí, recibir el perdón transformador de Dios. ¿Veis? Eso es tan importante. El perdón de Dios nos transforma. No es simplemente borrar lo que hicimos en el pasado, sino que además de eso nos cambia, nos transforma. Confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón transformador de Dios y vivimos como Cristo. Y como dice en el versículo 7, su sangre nos limpia, tiempo presente, es decir, constantemente y continuamente, la sangre de Cristo nos limpia de nuestro pecado. Amigo, hermano, ¿dónde estás esta mañana? ¿Dónde estás esta mañana? ¿Estás negando tu pecado? ¿Por qué negar tu pecado? Solo te estás engañando a ti mismo, solo estás mintiendo a ti mismo. Todos sabemos que tú también eres pecador. Dios sabe que eres pecador. Tú eres pecador. ¿Estás intentando solucionar tu pecado? ¿Estás buscando soluciones fuera de Cristo, fuera de el perdón que el Padre nos ofrece en la obra del Hijo por el Espíritu Santo? ¿Estás demasiado orgulloso como para decir, yo soy pecador y Dios me tienes que salvar? Solo nos queda el único remedio, que es Cristo. Así que con Juan te animo esta mañana. Tú eres pecador. No hay nada que puedes hacer para solucionarlo. Así que corre a Cristo, a tu abogado perfecto ante el Padre. Vamos a orar. Gracias Dios, gracias Padre, Hijo y Espíritu por tu gran obra de redención. Gracias por no dejarnos en nuestros pecados. Gracias por no dejarnos en la muerte. Gracias por buscarnos. Gracias por invitarnos a tener comunión contigo. Comunión gozosa, plena de amor. Señor, abre nuestros ojos de nuevo para ver gloria en tu Evangelio, para ver la gran esperanza que tenemos en Cristo. Señor, recuérdanos una vez más, hoy y durante la semana, recuérdanos del Evangelio, que tú eres un Dios de amor, que tú nos buscas, que tú nos perdonas. Gracias, Dios, Padre, Hijo y Espíritu, por todo lo que haces para tener comunión con nosotros. Oramos como hijos agradecidos a ti, nuestro Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie.